Bueno, muy buenos días a todos. Saludo a mis hermanos aquí presentes, pero también saludo a todos los hermanos y amigos que durante la semana entran a escudriñar la palabra a través de estos mensajes que apenas son enseñanzas, no son ni predicaciones, ni lo que Dios le está diciendo a ustedes. Fue lo que Dios me dijo y que compartimos, que sacamos aquí para que ustedes también a su vez estudien las escrituras de manera personal. Entonces, la idea de subir esto a YouTube es eso, es poder estudiar y expandir el Evangelio de Cristo. Gracias por los que entran, por los que participan, por los que comentan y demás, por los que se suscriben. Así que les doy un abrazo a todos. Les digo que el Señor les ama grandiosamente, aunque en ocasiones uno no se dé cuenta de ello, pero el Señor está ahí, manifestando su amor a nosotros, su cuidado, su protección a través de ese amor, enseñando, guiando, dándonos de Él todos los días un poquito más para nosotros poder crecer en eso. No nos da todo de un solo golpe porque no podríamos siquiera soportar ese detalle, pero nos va dando, nos va dando, nos va dando, y lo ha hecho durante estos últimos 25 años que hemos tenido un poquito de conciencia de lo que significa esta nueva vida, el haber creído en el Señor Jesús. Así que, hermanos, vamos a empezar con una lectura bíblica que está en Juan capítulo 1, versículos 12 y 13, para empezar a ver un tema que vamos a iniciar, o a iniciarnos, ya venimos trabajando en él, que es el Juan 17, que realmente Juan 17 tiene mucho que estudiar. Yo se los digo seriamente, podemos durar muchísimo tiempo estudiando el libro de Juan y no terminaríamos, porque hay ahí mucho alimento, mucha enseñanza, mucha sabiduría para nosotros. Es dado para nosotros para que nosotros la descubramos allí, ¿cierto? Entonces, hoy vamos a hacer otro pequeño estudio, muy pequeño también, sobre Juan 17, y si Dios nos lo permite, yo creo que a partir de la semana entrante vamos a estudiar un tema ya fundamental también en Juan 17, que hace que nuestra vida también tome piso. Lo hemos estudiado, lo hemos visto, pero es necesario estar, digamos que todo el tiempo, renovando, transformando, renovando nuestra mente, renovando nuestra manera de estudiar, que podamos ver más allá de lo que hemos estudiado, de lo que hemos visto, sino poder ver un poquito más, no conformarnos. En la escritura no nos podemos conformar. Si nos conformamos, no sé qué decirles a eso, pero no es tan bueno conformarse uno con lo que uno medio ve en las escrituras. Hay que trabajarlas. Ojalá lo pudiéramos hacer entre todos, que es la mejor manera de estudiar la escritura, donde todo el mundo ve lo suyo y se lo puede compartir al otro, donde también hay veces podemos estar creyendo que vemos algo y no es, y entonces también nos vamos a corregir entre nosotros, nos vamos a instruir de manera en amor, de manera perfecta. Entonces voy a leer haciendo un énfasis. El Señor Jesús empieza la oración de Juan 17 diciendo que levantó los ojos al cielo y dijo, Padre. Entonces, digamos que ¿qué se entiende cuando el Señor alza su voz y dice, Padre, glorifícame, y sigue la oración, y Padre, Padre, Padre todo el tiempo durante Juan 17 y pues todo Juan además? Entonces, vamos a mirar un poquito, ¿por qué Él es mi Padre? ¿Por qué nos convertimos en sus hijos? ¿Por qué Jesús era hijo de su Padre? ¿Cuándo entendió que era hijo de su Padre? Todo esto es lo que vamos nosotros a ver en los estudios de que vamos a hacer de aquí en adelante. Entonces dice la Escritura en el 12 y en el 13, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, los cuales no son engendrados. ¿Quién nos engendró? Dios. Dios fue el que nos engendró. Entonces, en la medida que vamos a leer lo que vamos a leer, vamos a mirar cómo fue que Dios nos engendró, cómo hemos sido engendrados por Él, porque no fue ni mi papá ni mi mamá el que me hizo nacer de nuevo. Es mi Padre Celestial el que a usted y a mí nos hizo nacer de nuevo. Santiago 1:18. Dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por las palabras de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Él de su voluntad, dice, nos hizo nacer por la palabra de verdad, la palabra de verdad. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Entonces, ¿cómo nos hizo nacer
¿Cómo nos engendró el Señor? ¿Cómo nos engendró el Padre, perdón? Para entender al Padre. ¿Cómo nos engendró? Dice, por la palabra de verdad. Entonces, bien bonito. Primera de Pedro 1:23. Dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Aquí vuelve y recalca. Fuimos renacidos, no por mi papá y mi mamá, sino por una simiente incorruptible. Esa simiente incorruptible es la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Acuérdense que dice la Escritura que no podemos pecar porque la simiente está en nosotros. Entonces, fuimos nacidos de simiente incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿En dónde? En mí. Bien, por eso fue que ella fue la que me engendró. Mi padre me engendró a través de esa palabra, perdón. Mi padre me engendró. Primera de Juan 4:7. Dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Entonces eso es como particular, ¿cierto? Dice, todo aquel que ama es nacido de Dios. Entonces, aparte de que hemos sido engendrados por Dios a través de su palabra, hay una cosa que marca o que deja ver o que manifiesta que somos hijos de Dios, que amamos. Todo aquel que ama es nacido de Dios. ¿Qué pudiéramos pensar entonces de las personas que no aman, que no entienden, que no han ¿cómo se llama? No han entendido, recibido el amor que esta escritura dice que ya debemos tener en nosotros? Porque el que no ama no es nacido de Dios. El que ama es nacido de Dios. Y nacimos por la palabra que amamos, por la palabra Dios nos engendró, por la palabra somos lo que somos. ¿Qué quiere decir eso? Que si no entendemos las escrituras, si no las estudiamos, si no las trabajamos, si no la amamos, ¿cómo pretendemos nosotros decir mi Padre es mi Padre? El Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿El Señor Jesucristo entendería todo esto? Claro. Él estudió las Escrituras, amó las Escrituras y entendió que las Escrituras decían que Él estaba aquí porque las Escrituras lo decían. Él tampoco fue engendrado de papá y mamá. Él fue engendrado por el Espíritu Santo. Nosotros tampoco fuimos renacidos o nacidos de nuevo por papá y mamá. Fuimos engendrados por la palabra de parte de nuestro Padre Dios. Nuestro Padre es Dios. Hay preguntas para estudiar al respecto de lo que acabamos de leer, y es ¿cómo fui engendrado por la palabra? ¿Cómo fue que eso pasó? Y es, digamos que invitándolos a que entendamos un poco que desde el púlpito, nadie nace de nuevo por una predicación desde el púlpito. Las personas nacen de nuevo porque se meten con la palabra, escudriñan la palabra, la conocen, se deleitan en ella, ¿cierto? Es nacer. Él nos engendra por la palabra de Dios. Somos nacidos de Dios por la palabra. Entonces, la palabra de verdad, además, que dice, es como eso, es no conformarnos. Por favor, no nos conformemos con lo que escuchamos, sino en verdad busquemos entender quiénes somos, por qué somos lo que somos, quién nos engendró, de qué manera nos engendró, qué cosas extraordinarias deben suceder en un nacimiento de nuevo. Eso no es, pienso yo, de la noche a la mañana, no es algo como que ya y pasó así de un solo golpe. Esto es de proceso, esto es de crecimiento, y me viene a la mente ver el proceso del Señor Jesucristo de 30 años, ¿cierto? 30 años trabajando la Escritura, estudiándola, para él poder entender quién era, ¿cierto? Eso fue un paso a paso, una enseñanza continua de parte de Dios a través de la Escritura para el Señor Jesucristo, poder entender quién era su papá, poder entender su posición, su condición, ¿cierto? Pero eso fue un trabajo continuo. Hoy vamos a ver si el Señor amó la palabra o no la amó, si Él amó lo que la Escritura decía y por qué lo amó y qué lo llevó, a dónde lo llevó ese amor por la palabra, ¿cierto? Bien, Él no necesitaba nacer de nuevo, pero necesitaba saber qué fue lo que vino a hacer y el propósito por el cual vino a hacer las cosas que vino a hacer, ¿cierto? Entonces, voy a leer Juan 17 otra vez en este día. Y eso tiene propósitos grandes y maravillosos. Despacio, muy bien leído y vocalizado, sugiriéndoles un poco que vayan anotando en su cuaderno, sitio de apuntes ahí, qué cosas le llaman la atención al respecto de lo que el Señor Jesús está orando, ¿cierto? Vemos que Él arranca diciéndole Padre,
Eso a mí me tiene que llamar la atención. Bueno, él está diciendo, Padre, glorifícame al lado tuyo con aquella gloria que tuve antes de que el mundo fuese. O arranca diciendo, Padre, glorifícame para que yo te pueda glorificar también. Entonces, eso ya me tiene que llamar la atención. ¿Qué es lo que él está diciendo cuando dice Padre? ¿Qué quiere manifestar cuando dice Padre? Cuando nosotros vamos a poner un ejemplo, hablo comillas, estamos en un aprieto, o un hijo está en un aprieto, más bien porque ya estamos algo adultos, nosotros un muchacho está en un aprieto y necesita ayuda, ¿a quién llama? A su papá. Papá, tal cosa, padre, tal cosa. ¿Qué entiende ese niño para pedirle ayuda a su papá? Papá, no sé qué. Entonces, eso es como en ese sentido. ¿Qué es lo que el Señor Jesús entendía para decir Padre todo el tiempo? ¿Qué fue lo que entendió? ¿Qué veía para poder llamar Padre, cierto? Hay muchas cositas allí que podemos encontrar. Yo solo anoté unas aquí en mi cuaderno de estudio. Y, por ejemplo, yo veo que se habla de comunión, de fe, de unidad, de amor, de verdad, de propósito, de tantas cosas que allí habla. Entonces, en la medida que voy leyendo, usted puede anotar una de las cosas que pueda entender allí y nos la deja saber. Ojalá fuéramos todos, por favor, para que podamos, que el estudio sea cerradito, bonito, acá y lo podamos desglosar entre todos. Dice Juan 17. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Quiero hacer un paréntesis aquí para decirles, entre más leemos un texto, mucho más vamos a ver en el texto. El texto se va haciendo cada vez que lo leemos más claro para nosotros. Eso lo puede decir una persona que ha estudiado una carrera profesional que les mandan a leer y entre más se lee el texto, más claro va a quedar para un quiz o para un examen, ¿cierto? Le va quedando más claro. La escritura, entre más se lee, el mismo texto, Juan 17, llevamos 4 semanas, por lo menos nosotros dándole todos los días acá en casa a Juan 17, y es mucho más lo que va mostrando y va mostrando, porque los sentidos se van despertando, porque el Espíritu de Dios está obrando y podemos observar otros detalles que no hemos visto, que no habíamos tenido en cuenta en todos estos años de vivencia con la palabra. Entonces, eso es lo que yo hago, volver a leer, y es lo que la Escritura dice que tenemos que hacer, nosotros todos. Así que, entonces, sigo leyendo. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como has dado potestad sobre toda carne, para que des vida eterna a todos los que le diste, o los que le diste. ¿Sí? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran, y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado. Y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste,
yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Voy a leer ese pedacito tan interesante. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre. Y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Bendita palabra de Dios. Bien, quiero expresarle dos cositas que le expresaba una hermana ayer de lo que tengo escrito aquí que va saliendo del estudio de la palabra, ¿cierto? En este caso de Juan 17 y de todos los 16 anteriores versículos que son un compendio tremendo, con Lucas, con Marcos, con Juan, de todo el proceso del Señor Jesús con sus discípulos. Toda la enseñanza y todo su caminar del Señor Jesús fue para sus discípulos, para ellos. Eso está escrito en la palabra, fue para ellos, con un propósito también, en ellos, para ellos. Entonces, lo que yo miraba en Juan 17 o lo que puedo ver es que el Señor Jesús está mostrando su corazón tal cual como es. No está ocultando nada, no está dejando nada en el tinterillo, sino que está mostrando su corazón como discípulo de su Padre, como maestro ahora, pero también como Señor. Eso es algo que tenemos que descubrirlo ahí en Juan 17, porque además ahí está. El Señor Jesús muestra su corazón con un amor eterno por la palabra de su Padre, por su voluntad. También está ahí. Y con eso, digamos que estos son dos extractos de lo que uno puede ver ahí, que son muchas cosas que yo solamente escribí eso. Con eso uno tiene para hacer una enseñanza grande, para poder enseñar una semana, 2 semanas, 3 semanas con cada cosa a veces. Revela el corazón del Señor Jesús como discípulo que fue, como maestro, pero también como Señor. Y también cómo amó eternamente la palabra de su Padre y su voluntad. Entonces, con esa visión de querer conocer el corazón del Señor a través de Juan y con la lectura que acabamos de hacer y entendiendo un poquito más lo que leímos ahorita en la oración sobre el Padre, porque Él es nuestro papá, qué entendió Jesús de que por qué también Él era su papá. Eso nos lleva a tener una visión de la lectura que acabé de hacer un poquito diferente. Un hermano que haya escrito en su cuaderno una frase que diga, esto está acá. Yo tengo como unas 10 o 12 cositas acá, pero yo quisiera escuchar a cada uno de ustedes de algo que escuchó ahí que marca dependencia o comunión o fe, o unidad, amor, vida, propósito, protección, lo que sea, lo que está viendo ahí. Hernando. Bueno, pues son varias las cosas que se pueden ver en la lectura que se acabó de hacer. Yo me centraría en una, Bueno, unidad. Ahí nos recalca unidad de sus hijos, de los hijos de Dios con Jesucristo y con Dios. Y de la unidad se desprende dependencia, que si estamos en unidad con Él, podemos depender de Él, pero si no estamos en unidad con Él, no entendemos ni siquiera que debemos depender de Él. gracias. Usted va a predicar por los demás, don Hernando. Así es. Sí, Bueno. claro, nos va a dejar sin enseñanza hoy. Bien, Hernandito, gracias. Hermano Pedro. A mí lo que más me llama la atención es que hay una relación. Cuando yo escucho esa conversación, veo una relación tan íntima, de un conocimiento tan abierto, con tanta con pertenencia, con seguridad. Entonces, resumo eso en relación. Pertenencia, seguridad. Muy bien. Gracias, hermano Pedro. Entonces vamos diciendo que unidad, dependencia, relación íntima, por conocimiento, por pertenencia, seguridad. Muy bien. ¿Quién más? Por favor, de lo que tienes. Bueno, pues en mi caso creo que también es claro lo que se puede entender del texto y creo que es como un resumen de lo que ya han dicho. Veo a un padre y a un hijo con una relación profunda. Entonces, el hijo entiende que su papá es la autoridad y que lo que él dice es 100% verdad. Sí, o sea,
mi papá dice esto y eso es, no hay más, ¿sí? Eso es. Entonces eso le produce a él una total seguridad, ¿sí? Porque sabe que su papá lo ama y no le va a traer cosas malas. Al final de todo, pues el producto o ese fruto es ese amor. Eso es lo que puedo ver. Que el hijo encuentra esa seguridad en su papá porque sabe que es su autoridad y que lo que él dice, esa palabra del padre es 100% verdad. ¿Vale la pena estudiar? Vale la pena, de verdad que vale la pena. Mira todo lo que va acá tan bonito. Relación padre-hijo, una relación profunda de autoridad y verdad. Quiere decir que absolutamente seguro de la autoridad de la palabra, de la verdad de la palabra. Sabe que su padre le ama y en amor obra, en amor se relaciona. Eso me parece extraordinario, extraordinario esta mañana. Nelcy. Bueno, también entiendo lo mismo, ¿no? Que él empieza dirigiéndose a alguien que ha reconocido como padre por un conocimiento de no un día ni de, sí, sino de un tiempo que ha dedicado para descubrir en ello que aquello que habla alguien que no se ve realmente es así y que aparte de todo, descubre él que es esa vida espiritual la que produce vida, que sus palabras también dan vida. Sí, es lo que dice, pues, como logro entender en el verso 3, que él realmente es la vida eterna a través de ese conocimiento que ha dado y que él se ha convertido en él, en esa vida, para darla a otros. Gracias, Nelsita. Muy bonito. Jenny, tú, Marle primero, antes de la hermana mayor, primero que la menor. A causa de la revelación, veo en el 7 y el 8 que por ese conocimiento él puede hablar con plena autoridad también de quien conoce. Y entonces por eso lo manifiesta a sus discípulos. Gracias, Marle. Jenny. Bueno, me gusta el verso 21 porque habla de propósito. Entonces él dice que ha rogado por algunos y no dice por todos. Entonces el anterior al 21, pero me gusta que ese versículo empieza diciendo para. Dice yo ruego por ustedes, pero también por los que han de creer, ¿cierto? Y dice para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. ¿Cómo? ¿Sí? Entonces veo una inclusión, no veo allí una superioridad en esa unidad, no veo como que quisiera decir, bueno, nosotros aquí un convito y allá los otros, no, para que todos seamos uno. Y además muestra el modelo perfecto, dice, como tú en mí y yo en ti, para que también sean uno con nosotros. Pero vuelve y repite en el mismo, para que el mundo crea que tú me enviaste. Gracias. Entonces, en lo que ustedes dijeron está casi todo lo que yo tengo acá. Yo tengo bidependencia, comunión, entre paréntesis, entendimiento además, porque comunión sin entendimiento no es comunión. Fe, también vi unidad, claro, unidad. Vi amor, entre paréntesis, perdón, porque amor sin perdón no es amor. Trabajo, entrega, verdad, propósito, como ustedes están diciendo, protección, vida al Padre, glorificar, ser glorificado, posición, no soy del mundo, dijo el Señor. Es una poesía, eso es una poesía extraordinaria, lo que leemos en Juan es una poesía. Y yo, ahí me veo yo también. Eso es lo interesante, soy el discípulo del Señor Jesucristo. Yo me veo ahí. Entonces, vamos a mirar algunas esta mañana, algunas cositas que tengo yo escritas acá, invitándolos nuevamente, como la semana pasada y como muchas veces, a que no se queden solamente con lo que vamos a ver acá. Ya ustedes dijeron cosas muy bellas que son ciertas y son verdad, y vamos a ver otras o ampliar unas de las que ustedes dijeron, para animarlos a mirar la escritura, a verla, a estudiarla, a tomar notas, a leer muchas veces el mismo texto, hasta que ese texto abra nuestra mente, a que la palabra misma haga en nosotros lo que tiene que hacer y dejar ver la profundidad de ella, dejar ver la profundidad del corazón de nuestro Señor Jesucristo, dejar ver la grandeza de ser hijos y de deleitarnos en el mensaje de nuestro Padre y en su voluntad. Eso es como lo bonito de esto, de que nosotros logremos avanzar en eso. Bien, en el libro de Juan hay una invitación recurrente a conocer a Dios y a su Hijo Jesucristo, porque en eso está la vida eterna, ¿cierto? Dice la Escritura. Entonces,
¿Qué es lo que nos está mostrando el texto del Señor Jesucristo? ¿Qué es lo que el Señor Jesús quiere manifestar cuando está con sus ojos puestos en el cielo y orando? Y no se fue al monte solo a orar, sino que está orando frente a sus discípulos. Ellos están escuchando la oración. Y todos sabemos que lo que el Señor Jesús hace, lo hace con propósito. Eso tenía una intención, el que lo escucharan, que oyeran lo que él está diciendo en Juan 17, ¿cierto? Entonces, él está revelando el corazón, su corazón. Él está mostrando su corazón a sus discípulos. En primera instancia está diciendo, yo he sido discípulo de mi Padre, he aprendido de mi Padre, dice todo el capítulo, y lo que yo he aprendido de mi Padre quiero que ustedes también lo aprendan, lo entiendan también como yo. Entonces también es maestro, ¿cierto? Pero también es Señor. Y también vamos a ver esa parte, cómo es que Él se manifiesta como Señor a sus discípulos. Amó su palabra y amó su voluntad, con amor eterno del Señor Jesucristo. Eso le está manifestando a sus discípulos en su oración. Él quiere que ellos entiendan. Él quiere, recuerda que el domingo pasado, Padre, yo quiero que donde yo estoy, ellos también estén. Pues eso es lo que el Señor Jesús quiere con la oración. Que entiendan qué es lo que Él ha entendido, qué es lo que Él recibió, creyó, entendió y vive. Que sus discípulos también sean lo mismo, con un propósito. Vayan, ustedes son mis discípulos, vayan, discipulen también. Yo he estado con ustedes todo el tiempo, he caminado con ustedes, los he visto llorar, los he visto reír, los he visto angustiarse, los he visto asustados, los he visto muy alegres. He estado con ustedes todo el tiempo. He sido su maestro, porque mi Padre me ha visto llorar, me ha visto reír, me ha visto angustiarme, ha estado conmigo todo el tiempo. Yo fui discipulado así. Entonces yo quiero que discipularlos a ustedes igual, lo mismo, para que cuando ustedes vayan, cuando salgan a ser discípulos, no sea menos eso. Acompañar, estar ahí, abrazar, amar, perdonar, cuidar, guiar, alimentar. Eso es discipular. Entonces el Señor Jesús está mostrando una faceta extraordinaria, maravillosa, que nosotros necesitamos hacerla nuestra también, como Él la hizo suya. El hecho no solo de transmitir un mensaje, sino también de acompañar ese mensaje, de estar con el que recibe el mensaje. Nosotros también somos enviados. Los enviados tienen un mensaje. Y ese mensaje que nos está transmitiendo a través de Juan 17, o le está transmitiendo Juan 17 a sus discípulos, es, así como yo, ustedes tienen que ser igualitos. Yo soy de esta manera, ustedes son igualitos a mí. Por eso estoy mostrándoles esto, les estoy diciendo esto, que ustedes me escuchen. Entonces, dice Juan 20:30. ¿Quién lo tiene? Juan 20:30 y 31. Catherine, por favor. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Muy bien. Como no tan interesantes los dos versículos, o creen que es muy interesante esos dos versículos. ¿Qué piensan? No por salir del paso, sí, son muy interesantes, sino por qué son interesantes esos dos versículos que acabamos de leer. Un hermano que me ayude con esto, porque yo estoy como asustado aquí con tanto y en cambio ustedes me pueden ayudar. Nubia, ¿me puede ayudar con esos dos versículos? Ya, Hernandito, ya le doy la palabra. De acuerdo a lo que venimos hablando, ¿cierto? Sí, es que estaba viendo también que en el Juan 17 dice que te he glorificado. Como antes nos enseñaban que gloria a Dios era darle gloria a Dios, ¿cierto? Pero cada vez me doy cuenta y entiendo más que glorificar a Dios es mostrar quién es nuestro papá. Y para eso se necesita esa unidad que, como ahorita leía Jenny en Juan 17:21, ser uno con Él para poder mostrarlo. Entonces sí, era evidente, por ejemplo, de acuerdo a esto, que las señales que el Señor, o sea, habían unas señales que mostraba quién era Él, ¿cierto? Pero Él solo dejó en este libro o en esta Biblia o como le llamemos la palabra, lo que nosotros necesitamos para poder mostrar y ver a nuestro papá y aprender lo que era necesario de Él, porque me imagino que fue mucho lo que Él hizo. Y esas señales estaban escritas antes, lo que Él mostraba que Él era el Hijo, porque mostraba quién era su papá. Gracias, Luis. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos. Siempre el Señor Jesús en función de sus discípulos, haciendo todo en función de sus discípulos, con el propósito de enviarlos para que fueran
imitadores del Señor Jesús. Ese era el propósito de él, ¿cierto? Pero dice, eso no está escrito en este libro que tenemos en la mano. Pero las que sí están escritas tienen un propósito, para que creamos, usted y yo, que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengamos vida en su nombre. Entonces, cuán importante es escudriñar la palabra. ¿Qué importancia tiene escudriñar el mensaje que el Señor Jesús nos ha dejado y que está plasmado aquí en las Escrituras? Jenny. Bueno, quisiera leer esta escritura. Dice Génesis 1, el 1:28. Dice así. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Será que el Señor Jesucristo hizo esto? Señoreó. Sí. Dio fruto y se multiplicó, porque siempre hacía frente a sus discípulos, ¿cierto? ¿Qué propósito había en ello? Entonces a mí me gusta este texto que estamos leyendo porque dice, y hacía otras señales en presencia de sus discípulos. Hubiera podido hacer todo eso como para sanar a aquel y al otro y darle un poquitico de paz, pero realmente ¿cuál era el plan de él al hacer esos milagros, cierto? Siempre pensando en esa multiplicación. No estaba pensando solamente en su propia gloria. Es que yo tengo que hacer esto, soy el Hijo de Dios, si no hago esto, entonces ¿qué? Entonces, no sé. No estaba pensando solo en sí mismo, ¿sí? Como a veces somos tan egocéntricos. El Señor Jesucristo todo el tiempo, cuando lo de Lázaro, cuando hace en público y dice, no, es que yo nunca me he escondido, yo siempre les he dicho esto en la sinagoga, yo hablo abiertamente, he hecho estas cosas. Entonces, aquí dice que hace esto en presencia de sus discípulos y que además esas cosas van a quedar escritas en ese libro. Todo siempre con propósito, ¿sí? ¿Por qué? Luego dice, pero estas cosas se han escrito para que creas que Jesús es el Cristo. Y ya ahí hay un para, y vuelve y dice, escuche bien, y para que creyendo tengas vida en su nombre. Entonces a veces uno solo piensa que creer es una cuestión para alcanzar ciertas cosas, que ese creer, esa fe, está basado solo en algo momentáneo, pero cuando él dice no es solamente que creas, sino que creer es para algo, ¿sí? Para que tengas vida en su nombre. Entonces veo a un Señor sometiéndose al propósito del Padre, no pensando en su gloria, no pensando en sí mismo, no en lucirse, sino yo vine a cumplir esto, y cada cosa que él hacía, no solamente como a veces hablamos, ir a la cruz, sino que cada escaloncito era tejiendo, ¿no? Como cuando coge usted y manda la aguja y no deja nada suelto, llevando una obra primorosa. Gracias, gordita. Puedo agregar un poquito a eso, decir que el Señor Jesús no podía ser solo discípulo y maestro, le faltaba ser Señor, que es lo que vimos en Génesis. Si no hubiera sido Señor, pues entonces no hubiera habido salvación. No se hubiera, como dice acá, para que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y además para que creyendo tengamos vida en su nombre. Todo eso lo realizó, como está diciendo la Escritura, en presencia de sus discípulos, mostrando que Él sí es Señor, haciendo todas sus cosas, y que los discípulos tienen que aprender a ser como su maestro. Como eso lo vamos a ver. Gracias, Jenny. Hernando. En estos dos últimos versículos, pues está reforzando lo que venías diciendo de un propósito. Cuando Jesús oró esta vez en presencia de sus discípulos, pues tenía un propósito. Aquí mismo también tiene un propósito, que esas señales las haya hecho en presencia de sus discípulos. Y como pues venimos hablando, pienso que uno de los propósitos era que ellos reforzaran su creencia, y dos, que aprendieran también que se debían mostrar a otros, predicando pues de Dios cuando ellos fueran a hacer la misión que les encargó. Entonces ahí se está reforzando que hay propósito en esas señales. Y dice, las cuales no están escritas en este libro, pero luego dice, pero estas se han escrito. Entonces, no se han escrito tal vez todas en Juan, me imagino yo, porque pues no cabrían con tantas señales, pero sí están escritas en otros libros de la Biblia, en otras partes de la Biblia. Y el propósito, ¿para qué están escritas? Pues lo dice enseguida, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Y para qué quiere que crean? Para que tengáis vida
en su nombre. Entonces, pues, claro que hay otro versículo, uno de los que yo siempre recuerdo más, dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pues principalmente para eso, para ser salvos y para creer en Él. Y creer no significa solamente le creo ya, sino si yo le creo, me intereso por Él, lo quiero conocer más, le obedezco, escudriño, oro, eso significa creer. Unido a lo de Jenny, claro que sí, el Señor Jesús se multiplicó. Al predicar pues todas sus enseñanzas, Él estaba haciendo discípulos, estaba enseñando a otros, y a través de esa enseñanza muchos creyeron en Él, creímos en Él, y hoy seguimos creyendo muchos en Él. Entonces Él se siguió multiplicando seguidores. Eso es crecer y multiplicados. Asimismo es también lo que Dios nos manda con la misión que quiere que hagamos, que nosotros también crezcamos y nos multipliquemos. Gracias, Hernando, muy amable. Entonces, esta escritura no está escrita porque sí, y lo que está plasmado ahí no está escrito por llenar un espacio, como decimos nosotros, sino con un propósito eterno realmente, con un propósito de amor, y es que nosotros tengamos vida, o que nosotros tuviéramos vida como ya la tenemos, porque eso fue para los discípulos en su época, pero eso también hoy, a causa de que esos discípulos no callaron y fueron e hicieron lo que el maestro les había enseñado, entonces eso hace que nosotros hoy estemos también aquí reunidos alrededor de su santa palabra. Hay un versículo que está en Juan 17:8 y dice lo siguiente: porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Entonces los discípulos creyeron, porque las palabras que me diste, dice Jesús, les he dado. Los discípulos creyeron, ¿cierto? Ellos las recibieron y han creído, ¿cierto? Entonces enseguida dice, como creyeron, fueron enviados. Dice Juan 17:18 también. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. No de una manera diferente. Jesús no está mostrándose superior a sus discípulos. Jesús está mostrando que es una persona que también fue enseñada y que está haciendo exactamente como fue enseñado a sus discípulos. Entonces, ellos creyeron, ellos fueron enviados. Así como el Señor Jesús fue enviado, ellos también están siendo enviados. Y dice Juan 17:20, hay garantía de que esos enviados van a ser escuchados. Hay garantía. ¿Por qué hay garantía? No ruego solamente por estos discípulos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Hay una garantía de que usted y yo vamos a ser escuchados según lo que está diciendo Juan 17. Entonces vuelvo y repito, hay unas señales que se hicieron de frente a los discípulos que no están escritas en la escritura. Hay otras señales que sí se escribieron ahí para que nosotros creamos y tengamos vida. Los discípulos creyeron y conocieron que el Señor Jesús había salido del Padre. Eso lo está diciendo el Señor Jesús. Creyeron y fueron enviados, así como el Señor fue enviado, pero hay una garantía para esos enviados que van a ser escuchados, porque el Padre está rogando, o el Señor Jesús ruega al Padre por los que han de escuchar nuestra palabra, o sea, la palabra de Él a través de nosotros. Garantía total en todo el trabajo, total garantía. Entonces, eso también nos tiene que animar a nosotros a estudiar la Escritura, a profundizar en ella, a ir a lo bonito del entendimiento de la palabra, que es lo que renueva nuestra mente, lo que nos da las fuerzas, los que nos da el ánimo, los que nos hace que el amor de verdad fluya por la palabra y la podamos nosotros exponer a otros, igualmente como el Señor Jesús lo hizo. Vi en Juan 17:7 y 8, vuelvo y lo leo. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Jesús está afirmando que sus discípulos han conocido que todas las cosas que su Padre le han dado proceden de él, del Padre. Lo que el Señor Jesús está haciendo procede del Padre, eso lo han conocido sus discípulos. Porque las palabras que me diste, el Señor Jesús no está dando lo que quiere, les he dado y ellos las recibieron. ¿Las van a recibir? No. Con absoluta certeza y autoridad dice, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Eso es, yo mismo, lo voy a decir abriendo un pequeño paréntesis, si el Señor Jesús está al lado de mí, diciéndole eso al Padre, yo empiezo a cuestionarme, oye, pero todas estas maravillas que el Señor Jesús está diciendo son verdad, oye,
esto es cierto, ¿cómo así? Que yo conocí que todo lo que el Padre le dio a mi Señor es lo que Él me dio, que lo que Él recibió es lo que Él me ha dado, su palabra es la que Él me ha dado, y que yo he creído todo eso. Pues esa es la cuestión que nosotros nos tenemos que hacer. Si realmente nosotros entendemos eso, que sus discípulos, dice Jesús, que entendieron en su momento, porque el amar la palabra me da la certeza de que sí entendí, que sí creí. El escudriñarla, el caminar en ella, me da la certeza de que el Señor Jesús está afirmando es verdad en mi vida. Eso es lo que nosotros tenemos que mirar, pues muchas cosas, pero tenemos que ver eso en la Escritura. Y eso es dependencia, absoluta dependencia de las palabras de Dios, del mensaje del Señor, de los hechos de Dios, de la verdad absoluta que Él transmite. Eso genera dependencia, tiene que generar dependencia en nosotros de Él. Jenny. Es que quisiera decir algo que me impresiona, cómo toda la escritura hace tanto énfasis, y este pasaje en especial, cómo habla de conocer, ¿no? Y entonces dice, ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Esto para pensar un poquitico, quiero como dejar una reflexión de que a veces se dicen muchas cosas como, ¿para qué saber tanto? ¿Sí? Hay bastantes personas que dicen, ¿para qué conocer tanto? Es mejor una fe sencilla. Pero ¿qué es una fe sencilla? Una fe que no sabe ni qué es lo que Dios dice o no dice. Pero cuando uno mira este pasaje y habla todo el tiempo de conocer, por eso Él dice, como a mí me enviaron, pues yo los envío. Entonces no es como uno diría, como a ciegas o como, ahí lo lanzo a ver qué pasa, vaya, mire a ver qué sucede. Uh-huh. No, esa formación, ¿cierto? Y hasta que uno recibe, porque también, por ejemplo, hay muchas doctrinas que dicen, usted simplemente ha sido seleccionado, pero es que toda la escritura nos muestra absolutamente que el hombre debe recibir. Por ejemplo, es una acción, ¿cierto? Que parte de la voluntad. ¿Qué sucede si no recibe? No da. Exacto, no tiene que dar, pero ha recibido. Entonces eso ya tiene otras implicaciones. Y todo el tiempo habla, esta es la vida eterna, que te conozcan. Hay un conocimiento ahí, y no es cualquier conocimiento. Porque yo quisiera agregar esta escritura que está en Juan 21 para lo que estaba diciendo Hernando. Dice, tal vez están en otros libros, pero mire lo que escribió este hombre. El escritor, no el autor, sino el escritor dice así. Hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso, dijo ese hombre, que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Es decir, que estamos hablando de un conocimiento vasto, muy amplio, muy grande, ¿sí? Y uno a veces cree que ya tiene mucho. No, esto ya con esto es suficiente. ¿Cuál es suficiente? Necesito despabilarme a ver si es que estoy entendiendo bien o no estoy entendiendo bien lo que estoy leyendo, porque claramente Dios me hace un énfasis constante que debe haber un conocimiento tanto del Padre como del Hijo, ¿sí? Y ahí sí puedo decir, tengo la vida eterna, ¿cierto? Porque al fin y al cabo todo está basado en conocimientos. Y vuelvo y leo también esto, permítanme, yo lo agrego y lo hago porque sé que hay muchas personas que ven esta enseñanza y me parece oportuno. En Primera de Pedro 1 dice lo siguiente, 1:3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas, por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó a su gloria y excelencia, por su gloria y excelencia, perdón. Todo está basado en un conocimiento, por lo cual yo insto a mis hermanos que escuchan, no tengan en poco el crecer en el conocimiento, el avanzar, el profundizar, el meditar para interiorizar y entender qué es lo que yo estoy diciendo, lo que el Señor está diciendo, qué es lo que yo estoy entendiendo. ¿Lo estoy entendiendo correctamente? ¿No lo estoy entendiendo? Si hay algo que no casa, hay algo que no concuerda, pues toca hacer una revisión solícita, que yo diga, bueno, ¿qué será lo que está pasando? Porque en realidad algo no está correcto, ¿sí? Entonces eso me hace ver que definitivamente es importante no menospreciar el conocimiento, no verlo como qué pereza, siempre lo mismo, ¿para qué tanto? Ya con lo que sé, no. Realmente es tener un corazón abierto, dispuesto, porque ahí está todo. Bien, y esto es para no desanimarnos ni sentirnos
¿cómo se dice? Como otra vez lo mismo, estudiando la escritura y leyendo. Pero realmente, como decía Pipe ahí, el conocimiento es eterno. Lo que la escritura nos habla es de eternidad todo el tiempo, ¿cierto? Entonces, ¿cuándo podríamos nosotros terminar de entender y conocer a Dios? Pues jamás de los jamases. Luego eso me lleva a mí a tener esa necesidad y ese deseo profundo de querer estudiar, de querer trabajar, para no aburrirnos, para no sentirnos como abrumados, porque yo ya no encuentro nada, yo ya no veo nada. Pero cuando entendemos que la palabra es eterna, entonces yo lo primero que tengo que mirar es, si en esto hay eternidad, entonces, ¿qué es lo que me va a enseñar para este tiempo a mi vida personal la escritura, ¿cierto? Entonces, eso es lo bonito del estudio de la palabra, no quedarnos ahí, porque si yo me conforme, esa es la palabra, si yo me conformara con lo que hasta ahora he visto por ahí, entonces me tocaría ponerme a escuchar otros predicadores y replicar las prédicas de otros y de otros y de otros, porque pues yo no le veo como interesa la cosa, ¿cierto? Pero cuando uno ama esto de estudiar la escritura y ama de conocer un poco más al Señor cada día, hace que uno tenga comida fresca, alimento fresco todo el tiempo. Como Él me lo da, yo lo doy también, ¿cierto? Él a mí me deja ver cosas, yo se las muestro a ustedes porque pues esa es mi tarea. Eso es lo que hace que yo no me conforme, que no me sienta como que, ay, aquí ya ¿qué más les hago? Pero la verdad, como hablábamos con mi esposita ayer, cuando uno lee en detalle la escritura, mejor dicho, no le alcanza es ni los días, ni los meses, ni los años para poder expresar lo que las escrituras dicen. Entonces, miremos Juan 5, versículo 19, hablando de dependencia, que lo que está mostrando el Señor es Jesús, es que Él depende de su Padre. Totalmente, 100% en su oración, los discípulos deben entender que Jesús les está mostrando su grado de dependencia del Padre. Juan 19 y 20 y 30. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que estas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. 30. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Muy bien, gracias, hermano. Dos cositas que yo quiero llamar la atención de la dependencia de nuestro Señor. No puede hacer el Hijo nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Versículo 30, no puede hacer nada por sí mismo, sino lo que oye del Padre. No puede hacer nada. Según oye, así hace, porque no está buscando su voluntad, sino la voluntad del que lo envió. Entonces, es un grado de dependencia muy alto. Para poder desglosar un poco más Juan 17, es necesario, les digo, de verdad se los digo porque es necesario. Juan 17, digamos, lo voy a decir con estas palabras, es como un compendio de lo que acaba de decir en todos los 16 capítulos anteriores, incluyendo los otros 3 evangelios. Ahí él está como diciendo, estoy seguro de que estos hombres creyeron, que estos hombres entendieron, que estos hombres recibieron la palabra y que estos hombres creyeron, porque vieron mis maravillas y las que no vieron las estamos escribiendo para que otros también crean, ¿cierto? Entonces, cada detallito, por ejemplo, ahorita fuimos a Juan 5, es de lo que él está expresando allí. Yo les expresé tus palabras a ellos. Lo que tú me diste, yo se los doy a ellos, dice Juan 17. Pues está aquí diciendo que lo que oyó y vio, eso es lo que hace. Nada más está haciendo el Señor Jesús, que es modelo para nosotros. ¿Qué dice Juan 12, 49? Nelsi, hablando de dependencia. Entonces apenas unos pasitos porque de verdad que hay mucho. Y vamos, Nelsi lo va a leer en Reina Valera y alguien que tenga, por ejemplo, la Nueva Traducción Viviente o la TLA, sobre todo la TLA que es buena también. Por favor. No he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Muy bien. Otra versión para esa escritura, por favor. Dice, porque yo no hablo por mi propia cuenta, sino que mi Padre me envió y me dijo todo lo que debo enseñar. Gracias. ¿Fue enseñado el Señor Jesús en lo que tenía que enseñar? Claro. El Padre le enseña a su Hijo como discípulo al Señor Jesús. El Señor Jesús hace lo mismo, lo enseña, lo replica a sus discípulos. Así como mi Padre me enseña, yo también hago con ellos, les enseño. Eso es interesante porque nos está mostrando el grado de dependencia del Señor Jesús
con respecto del Padre. Recalco sobre la dependencia porque es necesario recalcar sobre la dependencia, ¿cierto? Juan 7, 16 dice así: Jesús les respondió y dijo, mi doctrina no es mía. En otra palabra, la enseñanza que yo les doy no es mía, sino de aquel que me envió. Entonces, cuando el Señor Jesús es enviado, ha sido capacitado, ha sido enseñado en la voluntad de Dios, en el deseo de Dios para la humanidad. Esa la recibió primero el Señor Jesús. Entonces, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Eso es increíble, ¿cierto? Y dice además, creo que es 7, 16 al 18, dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios, esa es una especie de invitación. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. ¿Cómo comprobamos que la doctrina es de Dios o no? Pues haciendo la voluntad de Dios, solamente viviendo la voluntad de Dios. Ya, Jenny. El que habla, versículo 18, por su propia cuenta, su propia gloria busca, que es la que yo no quiero buscar delante de ustedes. Yo no quiero hablar por mi propia cuenta, por eso escudriño y trabajo la palabra. Por eso cuando a usted lo inviten, como está sucediendo con un hermano de la comunidad, a otras comunidades a llevar un mensaje, ese mensaje que no sea suyo. El mensaje tiene que ser el que Dios le da para dar a la comunidad. Y eso es lo más maravilloso de esto. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Entonces todo el mundo va a venir por él, lo va a buscar a él y no van a aprender a buscar al Señor, que es lo que en esta comunidad se ha tratado de hacer. No busquen el pastor humano, aquí el que está al frente de ustedes, sino al pastor, al buen pastor, al Señor Jesucristo. A él es al que hay que buscar, ¿cierto? Porque no el pastor el servidor que está aquí frente a ustedes no está buscando su propia gloria. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero. Jesús estaba buscando la gloria de su Padre según Juan 17. Padre, glorifícame. Dice, eso es lo que él está mostrando ahí. Este es verdadero y no hay en él injusticia. Esto es realmente grandioso, mis hermanos, para nosotros, lo que nos está revelando Juan 17 a nosotros cuando se habla de dependencia. Las palabras que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta. La doctrina que yo les quiero mostrar fue la que a mí me mostraron. Eso es lo que muestra que Dios es verdadero, que Dios es cierto, que Dios no miente, que no cambia, que es un Dios que vale la pena buscar cada día. Eso es lo que nos está mostrando el Señor Jesús, es la invitación para nosotros. Jenny. Bueno, esa escritura me parece impresionante porque el Señor todo el tiempo manifiesta autoridad, ¿sí? Él no dice, pues yo también soy santo y como soy el Hijo, pues yo voy a hacer lo que quiera. Entonces, quiero leer esta escritura porque la relación me parece que tiene bastante sentido con lo que está ocurriendo en esa conversación. Entonces dice Mateo 8, verso 8 y 9. Entonces está el Señor Jesucristo hablando con el centurión. El centurión le estaba pidiendo que sanara a su siervo. Y entonces le dice, respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres en mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Y luego explica por qué. Y dice, porque también yo soy hombre bajo autoridad, porque también yo soy hombre bajo autoridad. Y tengo bajo mis órdenes soldados y digo a este ve y baja y al otro ven y viene. Y a mi siervo hace esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Entonces veo al Señor Jesús como un hombre que manifiesta todo el tiempo que tiene autoridad sobre él. O sea, yo no hablo por mi cuenta, ¿sí? Entonces es un hombre que se somete a lo que el Padre ha dicho y manifiesta exactamente dependencia y por supuesto manifiesta la autoridad que hay sobre él, sometiéndose, no actuando por su propia cuenta. Entonces aún ni siquiera una palabra que salga de su boca dice, no, yo acá hablo lo que él me dice, porque no podría quebrantar esa unidad. Está manifestando realmente lo que significa la unidad del Padre y del Hijo. Gracias, Jenicita. Qué pena, Joita, de pronto me causa curiosidad y también en esa última palabra, no esta que acabo de leer mi mami, sino la anterior en Juan, que es como muy lindo ver al Señor Jesús diciéndole a uno todo el tiempo y haciéndole la invitación de decir, o sea, si usted hace la voluntad de Dios, o sea,
si usted estudia, si usted lo sigue, búsquelo, pregúntele, va a conocer que lo que yo le estoy diciendo es verdad. O sea, no le está imponiendo absolutamente nada, ¿sí? O sea, no le está diciendo es que porque yo soy o porque yo he hecho tal cosa, entonces así es y, perdón la palabra, de malas el mundo, ¿sí? Sino que le hace la invitación y dice, usted quiere hacer la voluntad de Dios, o más bien, si usted la hace, también va a saber y va a entender esa doctrina, que lo que yo estoy diciendo no lo digo porque sean mis palabras, sino porque es lo que mi padre me dijo que dijera. Entonces es también muy bonito como que él siempre hace partícipe a todo el mundo de eso y mostraba y bueno, no sé, impresionante me parece eso también. Es bonito eso porque eso pone al servidor como Giovanni o como Jenny o como cualquiera de mis hermanos en la posición que el Señor quiere que tengamos, de dependientes de Dios, de dependientes de su palabra, no de querer imponer en una comunidad lo que uno cree, lo que uno piensa, sino que lo que la Escritura dice, eso es lo que se expone, porque la doctrina no es nuestra, la doctrina es del que nos ha enviado a llevar el mensaje. Y eso es lo que es poderoso, lo que vale la pena, porque los seres humanos somos muy facilistas y queremos endiosar a hombres, queremos poner en un pedestal a hombres, pedestal que no existe, pero nosotros somos los que lo hacemos. El Señor Jesús estaba buscando gloria, sí, pero gloria del que lo envió. Esa gloria es la que está buscando, no la de los hombres. Gloria de los hombres no quiero, dijo el Señor Jesús. No quiero ni siquiera que ustedes se expresen de mí. El que habla de mí, el que da testimonio de mí es mi Padre, el que me envió. Eso es lo bonito de todo esto que estamos estudiando en Juan 17. Justamente por la unidad que busca. Exactamente, ya lo vamos a ver. Entonces, vamos a mirar comunión. ¿Me dejas decir algo? Que quería añadir también a lo que está diciendo Pipe, que es muy importante, es decir, que no por lo que alguien diga, sino que yo tenga tanta claridad en esa doctrina que trae cambios, ¿cierto? Que realmente es, como dice, es una palabra que produce vida, o sea, lo que él enseña realmente produce cambios en mí para que tenga como padre, por ejemplo, que dar a mi hijo que me está viendo, porque pues ese es el fin también de todo esto, o del discípulo, que no es algo como ficti, sino que realmente es algo que trae propósito, que lleva un fin, y es el de glorificar al Padre, ¿no? Al Creador, al que nos amamos, o sea, para más bien también como mostrar que Él es verdadero, o sea, no es como cualquier ser o como cada uno se quiere hacer su Dios, ¿no? Sino que ese Dios realmente es, Dios mío, especial, por decirlo de alguna forma. Está bien, Nancy. Gracias. Muy lindo, muy lindo. Así, trabajando entre todos, podemos crecer un poco más, podemos entender un poco más lo que las Escrituras nos quieren enseñar. Quiero que un hermano, puede ser Catherine Acevedo, lea por favor Juan 17:19. Vamos a hablar de comunión para poder entrar a la unidad. Si no hay comunión, no hay unidad. Si no hay dependencia, no hay comunión, no hay unidad. El Señor Jesucristo no deja nada en el tinterillo. El Señor Jesucristo abarca todos los espacios para que nosotros estemos seguros en Él, totalmente seguros en esa verdad expresada del Padre. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Tengo una pregunta, Catherine, para usted. ¿Cómo se santifica el Señor Jesucristo a sí mismo? En la verdad. ¿En dónde se santifica el Señor Jesús? En la verdad. ¿Cómo así que Dios santificándose? No, Él necesitaba entender que en la única parte donde encuentra uno lo que tiene que encontrar es en la palabra verdadera, en la palabra de verdad, como dice Juan 17:17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. El Señor Jesús también se ha santificado en esa verdad para que nosotros seamos santificados en la verdad, que al fin de cuentas somos sus discípulos. Nosotros nunca vamos a dejar de ser discípulos del Señor, pero siendo discípulos del Señor podemos ser maestros de otros, podemos ser maestros de otros, podemos llevar esa palabra de señorío a otros también, porque hemos entendido nuestro señorío sobre la tierra, porque el que entendió el señorío multiplica, el que entiende el señorío multiplica. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Bien, entonces, hablando de comunión, el Señor Jesús, para tener esa comunión, entonces se santificaba a sí mismo en la verdad. Juan 17,
del 6 al 10. Señora Nubia. Listo. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran, y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Gracias, Nubis. Afirmaciones de esos versículos. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Ellos han guardado tu palabra. Ellos han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Entonces, está mostrando, afirmando todo eso, que la palabra de Dios es veraz, que en lo que Él se santifica es veraz, que eso mismo que es veraz se lo ha dado a sus discípulos, y por ello Él afirma todo lo que afirma. Han creído, han recibido, ahora viven lo que han recibido de parte mía, que tú me has dado, Padre. Lo tuyo es mío y lo mío tuyo, y por eso yo me glorifico en ellos. Cuando estudiemos lo que se llama glorificarse, entonces vamos a entender realmente lo que significa eso tan maravilloso que el Señor Jesús está diciendo. Depende, comunión total del Señor Jesús con su Padre. Juan 5 dice lo siguiente, yo lo voy a leer. He hecho mucho recalque en cada cosita porque es necesario que lo entendamos un poco más y que vayamos investigando nosotros también un poquito. Juan 5, 19 al 24 dice, respondiendo entonces Jesús les dijo, de cierto les digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que ustedes se maravillen. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio lo dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Versículo 24. De cierto les digo, les juro, dice el Señor Jesús, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Quiero decirles que todo lo que estamos leyendo en Juan 17 es descubriendo en Juan 17 el corazón del Señor Jesucristo. Que lo que el Señor está mostrando es su corazón, cuánto ama la palabra, cuánto ama el tener comunión con su Padre, en cuánto ama depender de su Padre, cuánto ama saber que lo que Él está enseñando es real, es cierto, es verdadero y tiene poder y va a hacer en la humanidad el propósito de la palabra, que es el propósito de Dios. Que la palabra es viva y eficaz, eso lo sabía el Señor Jesús a plenitud y por eso afirmaba que sus discípulos creyeron, que sus discípulos oyeron, que sus discípulos entendieron. Él lo afirmaba porque entendía perfectamente lo que significaba la palabra. Y era ese mensaje que él quería transmitirle desde todo su ser a sus discípulos. Durante todo el tiempo, él no los escogió para que lo guardaespaldearan, para que le cargaran la maleta. Él no escogió eso para eso a sus discípulos, sino para que sus discípulos aprendieran del Padre, para que lo conocieran. Por eso le dice a Felipe, tanto tiempo hace que estoy con usted y no conoce al Padre. Eso puede suceder con muchos de nosotros. ¿Cuánto podemos llevar estudiando la Escritura y todavía no conocemos quién es nuestro Padre? Porque todavía no hemos entendido el propósito de Jesús al hacer las cosas delante de sus discípulos, al mostrarnos lo que nos dejó en las Escrituras para que nosotros lo veamos. Es posible que eso pueda suceder. Y entonces todavía andemos en una religión, todavía andemos en dogmas, todavía andemos asustados, todavía andemos esclavizados de muchas cosas, todavía estemos caminando como no debemos caminar, porque no hemos entendido el corazón de nuestro Señor Jesús, como lo expresa, como lo manifiesta, su fe como la deja ver. Eso es lo que nosotros necesitamos vivir en este tiempo, mis hermanos y mis hermanas. Es la invitación para que su mente esté renovada, para que su hogar, su familia sea transformada por un maestro, por una maestra de la palabra que ha entendido como discípulo de su Señor. Y que cada vez que nuestra vida tenga una situación, vayamos a quien tenemos que ir. Siempre vayamos a Él, al que manifestó
todo lo que es el Padre. Ni siquiera el Señor Jesús se dio a conocer a sí mismo con intención, porque no enseñaba lo que era de él, sino lo que era del Padre. Pero lo que sí enseñó el Señor Jesús es su grado de dependencia y de comunión con el Padre. Pero también vamos a ver la fe que el Señor Jesús manifestó a sus discípulos. Porque es que hablar palabras, no fue que Dios me dijo tal cosa y esto es así, y poder ver que esas palabras eran verdad, eso fue, yo creo que tuvo que haber sido extraordinario para el Señor. Levántate y anda, recobra la vista, escucha, el demonio vaya hacia afuera, poder hacer libres a las personas, sacar de la cárcel a los que estaban prisioneros de la muerte, del pecado, del miedo, del desamor, darles vida. Eso es un maestro extraordinario. Y para ser buen maestro, como lo fue el Señor Jesús, tuvo que ser un discípulo enamorado, un discípulo entregado, un discípulo con una dependencia absoluta de su Padre para poderlo ver, para poderlo oír, para poder caminar de su mano. Es la invitación que el Señor nos hace en Juan 17 y en todo Juan y en toda la Escritura realmente. Comunión requiere de entendimiento. Comunión sin entendimiento no hay, porque para tener comunión con mi Señor necesito saber quién es mi Señor, entender a mi Señor, qué es lo que me quiere decir con cada una de sus palabras, a dónde me quiere llevar. Comunión, entendimiento. Juan 16:33. Vamos a mirar cómo expresa el Señor Jesús en todo esto. Estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tienen aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Esto no lo está diciendo después de ir a la cruz. Esto lo está diciendo antes de ir al sacrificio. Esto lo está diciendo con absoluta certeza por todo lo que hemos leído anteriormente y que el Señor nos ha mostrado hoy. Confíen, yo he vencido al mundo. El Señor Jesús estaba absolutamente seguro de su muerte, de su sepultura, de su resurrección y ascensión a los cielos. Estaba completamente seguro. Ese es el Evangelio. Un Señor seguro de su Padre. Un Señor seguro que lo que su Padre decía era verdad. Tú vas a dar tu vida por esa humanidad caída. Tú vas a ser sepultado y vas a resucitar. Yo lo voy a hacer. Y te vas a sentar otra vez a mi lado. Y vas a tener la gloria que tuviste antes de que el mundo fuera conmigo. Esa es la fe del Señor Jesús. Y la fe que le está transmitiendo a sus discípulos. Es la fe que nosotros necesitamos entender para vivir en gozo. En mí tendréis paz, dice la Escritura, en medio de toda esta situación que vivimos a diario. Que podamos creer que lo que Él nos dijo es verdad, va a venir por nosotros, por su iglesia. Va a venir por nosotros. Vamos a estar con Él. Él fue y preparó un lugar para nosotros. Eso también lo tenemos que ver un poco más allá. Pero es lo que Él ha hecho. Y es su fe. Y en esa fe, dice Gálatas 5:20, que nosotros vivimos en esta carne en la fe del Hijo de Dios, porque Él creyó. Y no era fácil, pero como la comunión con Él era íntima con su Padre, la unidad que tenía con su Padre era absoluta, su dependencia era absoluta, entonces su fe era inamovible. Y por eso hablaba con autoridad, con certeza, que Él iba a ser, sí, el Salvador, pero que tenía que pasar por todo eso también, pero que iba a pasar eso también, y que iba a estar al pie de su Padre nuevamente también, sentado a su diestra. Jesús manifestó una fe más allá de cualquier entendimiento. Primera de Juan 5 dice lo siguiente, para el que busca la Biblia. Primera de Juan 5, dicen los versículos 4 y 5, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. El Señor Jesús era nacido de Dios, venció al mundo, y todavía no había ido a la cruz. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Cuál es la victoria que vencía al mundo? ¿Quién levanta la mano para decir cuál es la victoria que vence al mundo? Sí, Nelson. La victoria que vencía nuestra fe. Nuestra fe. Sin fe, ¿cómo hubiera vencido el Señor Jesús? Sin fe, ¿cómo hubiera podido hablar todo lo que habló? Sin fe, ¿cómo hubiera sido instrumento de Dios para todos los milagros y maravillas que se vieron, que pudieron percibir sus discípulos? Sin fe, nosotros, ¿cómo podemos estar acá y creer todo lo que nos está diciendo la Escritura? Al fin de cuentas, esto nos escribieron un poco de hombres ahí que ni se sabe. Entonces, la única manera de vencer al mundo es nuestra fe. Ya no somos del mundo, dice el Señor. Ellos ya no son, Él lo afirma. Entonces está diciendo, estos han creído que tú me enviaste. Estos han creído que las palabras que yo les estoy dando son tuyas, Padre. Ellos han creído. Y con esa fe vencieron al mundo. Recuerde que Hebreos dice que todos esos hombres del antiguo pacto que creyeron, en la tierra no era digno de ellos. Porque creyeron sin haber pasado nada, creyeron sin recibir nada, creyeron
viendo de lejos todas las promesas que estaban escritas, esa promesa de ese libertador, lo creyeron y murieron así, y sufrieron cualquier cantidad de cosas, pero no abandonaron la fe. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino aquel que cree que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Quién más puede vencerlo? Esta es la fe del Señor Jesús, que nos invita a vivir como sus discípulos. Tengo otras como la unidad que hablábamos ahorita, el amor, la verdad, el propósito, todo esto que lo tenemos que ver, la protección que nosotros recibimos, todo está en Juan 17. Amor, verdad, unidad, propósito, protección, y está con sus escrituras y todo eso para que lo podamos entender. Quiero terminar diciéndoles, mis hermanos, que todo lo que está escrito es para que creamos. Y para poder creer, en realidad necesitamos tener una comunión profunda, íntima, de amor con la palabra y de dependencia de Dios, para que nuestra vida sea transformada totalmente, para que dejemos de ser pobrecitos para nosotros mismos y para muchos, porque aún hay veces tenemos lástima hasta de nosotros mismos, porque todavía no sabemos quiénes somos realmente, ni quién es nuestro Padre y quién es nuestro Señor. Todavía muchas veces somos pobrecitos porque no entendemos que hemos sido llenados por el amor de Dios, por el Espíritu Santo que nos fue dado. Les tengo una noticia. El Señor nunca se vio como pobrecito, jamás, ni en el más duro momento de su vida, jamás. Y Él nos invita a ser como Él. Él nos invita a creer, Él nos invita a estar de la mano ahí, pero mejor dicho, del Señor todo el tiempo, para que podamos nosotros replicar su mensaje a otros, multiplicar ese mensaje, y que esto dé fruto, que las familias se fortalezcan en fe, que las familias crezcan en el conocimiento del Señor, que otras familias lleguen al conocimiento de Dios a través de la vida de Cristo en nosotros. Recordemos que si la doctrina no era del Señor Jesús, la doctrina no es nuestra. La doctrina es del que nos envía. Y ahí hay poder, ahí hay multiplicación, ahí hay crecimiento. Vamos a estudiar, yo creo que esta semana un poquito sobre lo que significa, Señor, guárdalos en tu nombre. Yo los guardé en tu nombre, guárdalos en tu nombre, para que el mundo conozca que tú me enviaste. Entonces vamos a mirar un poquito el nombre. Vamos a ver qué va a decir el Espíritu Santo sobre el nombre. La semana entrante voy a tocar un par de cositas más acá, pero vamos a ver sobre el nombre. Vamos a estudiar algunas cosas ahí y ojalá ustedes estudien en sus casas para el aporte a la comunidad, para que también nosotros podamos entender como servidores de ustedes que ustedes también aman la palabra y estudian. Pero si ustedes se quedan en silencio cuando se pregunta, eso es un poquito doloroso para uno, que no haya como esa pasión para eso, que no haya ese deseo profundo de escudriñar, de estar atento, de bueno, esto qué es lo que están diciendo, qué me toca a mí, en qué voy a crecer con esto. Es necesario que lo hagamos, hermano. Yo les invito a estudiar otra vez Juan 17 y tener sus aportes para la próxima semana. Ojalá que uno no tuviera que decir nada, que esa es la verdadera reunión. La verdadera reunión es que cada uno digamos lo que Dios nos ha dicho. Esa es la verdadera reunión en el Señor, que todos entendamos que tenemos el Espíritu Santo y a todos nos habla. Aquí no hay élites, aquí no hay más grande que otro, nada de eso. Aquí todos somos igualitos, tenemos los mismos dones, los mismos talentos, al mismo Señor y Dios en nuestra vida. Es el mismo Padre nuestro, la misma palabra. Así que mis hermanos, de verdad los invito a escudriñar la Escritura. Los invito, mis hermanos. Y se los digo en el nombre del Señor, que es al fin de cuentas quien nos sustenta. Nelson. Estaba pues a través de esta enseñanza hoy mirando que pues es impresionante, por ejemplo, Hebreos 1, del 1 al 3. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Miren este que sigue. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Lo dejo hasta ahí. Esto para mirar que, pues para mí ha sido como muy, digamos, como más fácil entender lo que esto quiere decir cuando miro gramaticalmente lo que dice el significado de la palabra, ¿no? Que la palabra es la expresión del pensamiento. Entonces, cuando yo veo eso, realmente puedo ver y entender
yendo un poquito más allá, sabiendo y viendo nosotros que hoy en día lo que dice Proverbios también, somos lo que creemos. Cuando yo empiezo a ver lo que dice mi padre y empiezo a creerlo, o sea, la fe la aplico creyendo que realmente esa es la verdad, entonces termino convirtiéndome en todo lo que creo. En este caso, pues lo que dice mi padre, que fue lo que pasó con el Señor Jesús, y por eso el verbo se hizo carne, ¿no? La palabra se hizo carne, que es lo que dice Juan 1, 14. Pero no hay otra manera, o sea, realmente tenemos que cambiar nuestras, digamos, filosofías, ideologías, todo lo que hemos traído hasta hoy. Si de verdad adoptamos, nos hacemos más bien parte o carne, miembros, o sea, de todo, en todas las áreas, con Dios, uno, la unidad. Pues les agradezco mucho que estén acá. Espero de verdad que podamos reflexionar esta semana un poco sobre los temas que se vienen tratando.